Bienvenidos a Tejer con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer este cuenquito o plato hondo que hace juego con el jarro que hemos hecho en el tutorial anterior. Cómo hacer el jarro podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del tutorial. El plato tiene 20 centímetros del diámetro y 7 centímetros de la altura. He utilizado el mismo hilo que para hacer el jarro. Es un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros. He utilizado un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Gastamos alrededor de 50 gramos del hilo, que cada 50 gramos son 75 metros. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado en el punto donde tenemos marcador. Así que aquí hacemos un punto deslizado. El punto deslizado hacemos muy cortito para que no se note mucho. Y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. Después de hacer la cadeneta marcamos el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos seguidos. El extremo podemos llevar junto con la vuelta para esconderlo. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Subimos una cadeneta. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aquí también saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4, subimos una cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento.
2 puntos, un aumento, repetimos 2 puntos bajos por separado, un aumento, repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5. El motivo que repetimos 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Empezamos con una cadeneta y tejemos 1, 2, 3 y un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 3 puntos bajos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, pero aquí la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede más redondeada. Empezamos la vuelta con 2 puntos bajos, hacemos un aumento, ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Cuatro puntos, un aumento, repetimos, cuatro puntos, un aumento, repetimos, cuatro puntos, un aumento, 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 y nos quedan 2 puntos, tejemos 2 puntos bajos y así completamos la primera serie. Tejemos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta. Subimos una cadeneta, vuelta número 7, en esta vuelta también vamos a aumentar 8 puntos, el motivo que repetimos 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Esta es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de otra manera. Terminamos la vuelta, soltamos el punto, introducimos el ganchillo desde atrás hacia adelante por el punto donde tenemos el marcador y este punto lo pasamos hacia atrás.
deberíamos tener 56 puntos. Ahora vamos a tejer vuelta número 8, la vamos a tejer sin aumentar en punto bajo en relieve. Subimos una cadeneta como siempre, marcamos el punto y punto bajo en relieve tejemos. Primero introducimos el ganchillo desde atrás hacia adelante y tenemos que volver. Y aquí tejemos un punto bajo. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Deberíamos tejer 56 puntos. Vuelta número 9 también vamos a tejer sin aumentar. Subimos una cadeneta, marcamos el punto. Y esta vamos a tejer cogiendo las dos partes de la vuelta, igual que en la base. Tejemos 56 puntos y cerramos la vuelta. Vuelta número 10. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento. Aquí la primera serie vamos a dividir en dos partes. Empezamos la vuelta con 3 puntos bajos. Primero subimos una cadeneta, marcamos el punto y tejemos 3 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y deberíamos terminar la vuelta con 3 puntos bajos. Tejemos el motivo completo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Repetimos el motivo de 6 puntos bajos y un aumento otras 6 veces más. Tenemos una repetición, repetimos otras 6 veces más y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Cerramos la vuelta como siempre en el punto donde tenemos el marcador. En esta vuelta aumentamos 8 puntos, al terminarla deberíamos tener 64 puntos bajos. Vuelta número 11, subimos una cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Siete puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, aumentamos 8 puntos en esta vuelta. Al terminarla deberíamos tener 72 puntos bajos.
Vuelta número 12. En esta vuelta vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 11 puntos bajos y un aumento. $11 puntos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, en esta vuelta aumentamos 6 puntos, al terminarla deberíamos tener 78 puntos bajos. Vuelta número 13, en esta vuelta vamos a aumentar también 6 puntos. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 12 puntos bajos y un aumento. La primera serie dividimos en dos partes, así que vuelta número 13 empezamos con 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos, un aumento. Ahora la serie completa de 12 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces. $12 puntos, un aumento. Tenemos una repetición del motivo completo, repetimos el mismo motivo otras 4 veces más y después de la última repetición del motivo completo deberíamos terminar la vuelta con 6 puntos bajos. Hemos empezado con 6 puntos, terminamos con 6 puntos, así completamos la primera serie. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Al terminarla deberíamos tener 84 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 5 vueltas sin aumentar, que son vueltas número 14, 15, 16, 17 y 18. En cada vuelta tenemos que tejer 84 puntos bajos. Vuelta número 19. En esta vuelta vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 13 puntos bajos y un aumento. $13 puntos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. En esta vuelta aumentamos 6 puntos, al terminarla deberíamos tener 90 puntos bajos.
Vuelta número 20, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 14 puntos bajos y un aumento. La primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes, así que la vuelta vamos a empezar con 7 puntos bajos y un aumento. Siete puntos, un aumento. Ahora la serie completa de 14 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces. Un aumento. Repetimos el mismo motivo de 14 puntos bajos y un aumento otras 4 veces más, que ya tenemos una repetición hecha, y deberíamos terminar la vuelta con 7 puntos bajos. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos, al terminarla deberíamos tener 96 puntos bajos. Vuelta número 21, el motivo que repetimos 6 veces es 15 puntos bajos y un aumento. Puntos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, cerramos la vuelta con un punto deslizado, aumentamos 6 puntos en esta vuelta, al terminarla deberíamos tener 102 puntos bajos. Vuelta número 22, la última vuelta con este color de hilo. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 16 puntos bajos y un aumento. Dividimos la primera serie en dos partes, así que empezamos la vuelta con 8 puntos bajos. Un aumento. Ahora, el motivo completo de 16 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Al terminarla deberíamos tener 108 puntos bajos. Terminamos la vuelta, tejemos el último punto bajo, cortamos el hilo, enhebramos una aguja, primero cerramos el punto, enhebramos una aguja, pasamos la aguja por el punto donde tenemos el marcador y ahora por el medio del último punto. Escondemos el hilo. Y ahora vamos a tejer una vuelta más, pero con otro color de hilo. Y la vamos a tejer por el revés de la labor. Entonces hemos terminado
en este sentido, trabajando en este sentido. Aquí tenemos la unión de vueltas, giramos la labor, aquí añadimos el hilo, el extremo llevamos junto con la vuelta y aquí vamos a tejer una cadeneta y un punto deslizado. Una cadeneta, un punto deslizado. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos el último punto deslizado, cortamos el hilo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y cerramos la vuelta. Escondemos el hilo. Ahora colocamos la labor, la estiramos para que no se noten los aumentos. Y podemos colocar la jarrita que hemos hecho en el tutorial anterior. Ya tenemos el conjunto terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.